Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa armada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios, a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes, os presento al gran ministro Edixon Arias. Amén. Un feliz día, amada. ¿Cómo está esta amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi Dios, que Él te vino a hablar. Abba, Padre. Bueno, les voy a hablar de Deuteronomio 4, el 6 al 4, hasta el 6, pues. El versículo 6, capítulo 6, versículo 4 hasta el 6. Este es el gran mandamiento. Dice el Señor, que es el gran mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Dios. Y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón. Mira, y lo tendrás también en tu cuerpo, porque este es el único mandamiento con promesa. Y también dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán contigo en tu mente, las estarás contigo en tu mano, las tendrás al acostarte, al levantarte, las enseñarás a tus hijos. Mira, las llevarás por el camino, las harás como una señal, mira, en los postas, la escribirás. Mira, es el único mandamiento. También tenemos, porque el Señor siempre nos habla dos veces, en el Marcos 12, 29. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Mira, ese es un mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es nuestro Señor que da los mandamientos. Esos son los mandamientos que nos manda a guardar, que son los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20. Que los guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón como un arca para nuestro Señor, porque este es el arca de nuestro Señor Cristo bendito. Y lo dejo ahora con el bendecido Miguel, con el gran príncipe Miguel Eloy León Peña. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre, un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando más que el sol. Mira, muy importante, brillando aún más que el sol. Cuando tú brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu hoy? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Ajá, porque dijo Dios en su profecía, mira, en Ezequiel, en el capítulo 34, yo mismo los pastorearé. Dios mismo venía por sus ovejas. Por eso aquí el pastor no es humano. O sea, yo no puedo pastorearlo, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia, es la que consuela, es la que ayuda. Todo eso lo recibí yo de Dios y de gracia doy lo que de gracia he recibido gratuitamente. ¿Qué le parece? Mira, dice en el Salmo 23 que junto a aguas de reposo nos pastorea. Ustedes saben que el lago es un agua de reposo. Porque el agua de mar está agitada. El agua de río siempre va corriendo. Y el agua del lago, junto a agua de reposo, en el Salmo 23, Él nos pastorea. Por eso Dios aquí nos pastorea. Mira, le parece muy difícil a muchas personas, ¿no?, comprender que Pedro, Santiago, Juan, el mismo nuestro Señor Cristo en los días de su carne, el mismo apóstol Pablo, eran personas como nosotros.
Mira, muchas veces quieren ponerle una aureola y no, eran idénticos a nosotros. De hecho, el Señor padeció, ve, por nuestras culpas, pero Él sentía en su carne los mismos deseos terrenales que nosotros sentimos. Si no, no nos puede salvar. Porque tú a veces tienes que ponerte en los zapatos de los hermanos para comprenderlo. Él se puso en nuestros zapatos. Entonces hoy nosotros no estamos reconciliados con Dios. ¿Cómo que así? Sí, porque Él nos enseñó, Él nos abrió la puerta para que nosotros podamos decir confiadamente, hey, si ellos, siendo pecadores, como Pablo, Pedro, Santiago y etcétera, siendo pecadores, alcanzaron el reino de los cielos, imagínate tú y yo. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Usted está comprendiendo? Entonces Cristo dio su vida por nuestros pecados. Diga, ya yo no soy pecador. Ya yo no soy pecador. Porque Cristo murió por tus pecados. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Muy importante la muletilla. ¿Verdad que sí? Hey, ¿sabe por qué? Porque resulta que como Cristo entregó su vida por nosotros, hizo un sacrificio una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Ahora, ¿cómo te sientes tú con esta noticia? ¿No te sientes libre? Amén. ¿No te sientes más tranquilo? ¿No dices, wow, estoy reconciliándome con Dios? Ese es el evangelio que yo predico. El evangelio de la reconciliación. Que es el evangelio que se le dio al amado apóstol Pablo. ¿Para quién? Para los gentiles, para los reyes, presidentes, gobernadores y alcaldes, y aún para los hijos de Israel. Mira qué tremendo. Hoy vamos a hablar de la construcción del tercer templo. Sí, se está gastando mucho dinero para construir el tercer templo y todavía muchos pobres necesitando tantas cosas y sobre todo alimentación. Pero están ocupados en las cosas terrenales en vez de las cosas celestiales. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen conocimiento. Porque el conocimiento de Dios no les ha llegado. ¿Ven? Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, Porque desde antes Dios te santificó. te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, oh. Te declaro libre. Amén, lo recibo. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre, amén, lo recibo. La construcción del tercer templo. Queridos hermanos, ¿cuánto se gasta en cosas vanas y sin provecho? Mira, construir un templo requiere de mucho dinero y esfuerzo. Pero ciertamente el amado apóstol Pablo, diga Pablo, dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, del 22 al 28, que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Entonces, ¿para qué vamos a construir un templo? ¿Dónde predicaba nuestro Señor y Salvador Cristo bendito? Ciertamente muchas veces entraba en el templo, pero Él se la pasaba más a la orilla del río que en el templo. Y la gente venía de todos lados a oír la sabiduría del Señor. En campos abiertos, así es. Queridos hermanos, ¿cuánto se gasta en cosas vanas y sin provecho? ¿Acaso no oyen la palabra de Dios? ¿Tienen todavía ojos de estupor y oídos de estupor? ¿Tienen todavía escamas sobre sus ojos? En caso de que así sea, hoy, en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno, que recuperen la vista. Abba Padre.
Dios no mora en templo creado por manos humanas. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, del 22 al 28. Dios, cuando mandó hacer un templo semejante a lo que está en los cielos, para que fuese casa de oración, no lo honraron como casa de oración, sino que lo tomaron como cueva de ladrones. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Resulta que Dios le dijo a Moisés, le dio la directriz para construir un templo, al cual le llamarían casa de oración. Pero resulta que Moisés no lo construyó, sino que las directrices se las dejó escritas para David, pero David no la construyó y los terminó construyendo Salomón. Este templo, que era casa de oración, lo agarraron para negocio, como se ha agarrado ahora a la iglesia. Muchos lo han agarrado con ocasión o fuente de ganancia. No se ocupan en los amados, sino que se ocupan en ellos mismos. ¿Usted va a comprender? Entonces dice el Señor en el libro histórico de Mateo, capítulo 21, versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Hay que prestar mucha atención aquí cuando Cristo dijo, mira, muy importante, le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mosca aquí, estemos pendientes porque casa somos nosotros. Usted va comprendiendo. Aquella casa era llamada casa de oración, pero resulta que terminó siendo cueva de ladrones. Se agarró el templo de Dios, fue para negocio. Así que no puede ser nuestro templo para negocio. Usted va comprendiendo. El Señor entró en aquel lugar que se consideraba santo para el Señor, pero de allí salió por cuanto no era ese lugar digno del Dios viviente. Como está escrito en el libro histórico de Lucas 13:35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor entró y la llamó casa de oración, pero luego salió de ella. ¿Y qué dijo? He aquí que esta casa será llamada casa desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde están los benditos y benditas de Dios? Mire, ustedes son los benditos y benditas de Dios. Aún Israel debe decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén. Agárrela en el aire. Oye, agárrela lo que Dios le está revelando. Agárrenlo en el aire, porque esto es para usted. Este es el evangelio de nuestra salvación y es por fe. Hoy no pierdas tu tiempo, pues en el templo hecho de piedra no quedó piedra sobre piedra, como lo dijo el Señor. Así está escrito en el libro histórico de Mateo 27, 50 y 51. Entonces el Señor, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló. A gran voz exhaló el Espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, un tiempo más tarde llegó Roma y terminó de destruir ese templo, que hasta el día de hoy está destruido. Estamos hablando de aquel templo que construyó Salomón y que después fue reparado y ahora lo quieren volver a levantar. Pero Dios levantó, ¿se acuerdan el estudio de la semana pasada y la antepasada? Que Dios levantó el tercer templo en Cristo Señor nuestro, que dentro del corazón del Torá del Nazareno estaban las tablas de la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, que dentro de su corazón estaba la fe en la resurrección de los muertos como la vara que reverdeció de Aarón, y que dentro de su corazón
también estaba el maná, el verdadero maná, que es la palabra de Dios. ¿Recordamos eso de la semana pasada? Bueno, recuerde que eso está en su mente y que está puesto en su corazón, porque usted es el arca del Señor, que está en el tercer templo que Dios ahora levantó de entre los muertos. Recordemos que al tercer día Cristo fue resucitado de entre los muertos, ¿sí o no? Esa es nuestra fe. Y resulta que Dios envió, según Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. O sea que el Espíritu del Hijo de Dios, ¿dónde está? En nosotros. Y si está en nosotros, en nuestro corazón, ¿no seremos nosotros el templo de Dios? Amén. Y el arca de Dios no está en nuestro tórax. Y en el corazón están puestos las tablas de la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos. Pero vamos por ahí a iglesia en iglesia y le preguntas al llamado pastor y no se sabe los 10 mandamientos. ¿Ven? Se lo vamos a recordar. Amar a Dios sobre todas las cosas. No adorarás imágenes, ni te crearás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo para arrodillarte delante de ella. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el sábado, que es el séptimo día. Honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No adulterarás la palabra. No robarás. No levantarás falso testimonio ni mentirás. Y no codiciarás la casa de tu prójimo, porque esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted va comprendiendo? Estos son los 10 mandamientos. Ustedes, llamados pastores, curas y sacerdotes, tienen que aprendérselos bien. Porque el que te enseñan en la iglesia católica, apostólica y romana, el segundo mandamiento te lo cambia. ¿Ven? El segundo es: no adorarás imágenes, no te crearás ningún tipo de imagen para adorarla. ¿Usted va comprendiendo? Así que ese templo fue destruido. Todo fue consumado y Cristo fue llevado al sepulcro. Hubo luto, llanto fuerte por 3 días, hasta que Dios le resucitó, le levantó de los muertos, que reposaba en el día séptimo. Y se levantó el primer día y el séptimo se le apareció nuevamente a los discípulos, dando a entender que Dios levanta un nuevo templo donde el Espíritu de Dios moraría para la eternidad. ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? Yo lo recibo. Por esto Dios escogió a Pablo. ¿A quién? A Pablo. Apóstol de los gentiles, para dar a conocer las buenas nuevas del cumplimiento del nuevo pacto, y establecido sobre mejores promesas, cumpliendo lo dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 33. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿nos vamos a acordar nosotros? Nosotros no podemos estar bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos hoy bajo la ley de Dios. Y estar bajo la ley espiritual es cumplir los 10 mandamientos. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante eso. Es Pablo el apóstol que trae las buenas nuevas, que no son solo para los gentiles, sino para los reyes y aún para los hijos de Israel. Pues sus padres no pudieron reconocer a Dios cuando Dios se les presentó como Dios. Estaba Cristo paseándose con los israelitas y no entendieron que Dios, el Espíritu de Dios, moraba en él. Que era como ver a Cristo, era como ver a Dios mismo. Nosotros podemos ver a Dios cara a cara. Yo lo veo. Hoy yo vine a visitar a Dios y Dios me vino a visitar. ¿Cómo puedo yo ver a Dios? Bueno, lo veo en cada
en cada momento de bondad, generosidad, mansedumbre, tolerancia, en amor, en perdón de cada uno de ustedes. Ahí está la manifestación de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 del 16 al 25 nos aclara cuáles son los deseos de la carne y los frutos del espíritu, para que nosotros comprendamos que en nuestra carne somos malos, pero que en nuestro espíritu está el mismo Dios presente en cada uno de nosotros. Por eso Dios se manifestaba en el templo donde estaba el arca. ¿Dónde está el arca ahora? En nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro Torá. Y ahí se manifiesta Dios en cada hecho de bondad. Por eso este es el evangelio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Así que cuando Cristo se presentó como Dios pero no le adoraron como a Dios. Ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, que nos ha hecho tanto a los gentiles como a los judíos herederos de Dios y coherederos con Cristo de las promesas. Y preguntarán, ¿cuál es promesa? La promesa del Espíritu Santo, pues la resurrección y la vida eterna, como está escrito en Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, ¿dónde están los hijos del Dios viviente? Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Usted está viendo el regalo que vino a traernos Cristo. Amén. Ahora bien, ya no hay necesidad de cada año de presentar una ofrenda por el perdón de pecados, porque Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Mira, qué tremendo regalo. Así que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y por lo tanto perdonándonos aquella vida que nosotros traíamos según la carne. Y ahora nos trasladó del mundo de la ignorancia, de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios, a su luz inefable. No se puede comprender, pero existe y está entre nosotros. ¿Sí o no? Amén, lo recibo. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, ¿quién? Cristo. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros esperábamos en el Señor, pero hoy sabemos que el Señor está entre vosotros. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mira cómo está escrito en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para mí, el pacto que anunciaba el pecado quedó desaparecido. Ahora hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, donde tú eres un bendecido, una bendita de Dios. Usted va comprendiendo. Usted está viendo el regalo que Dios le ha concedido. Pero eso no nos hablan, ¿verdad? Nos dicen que nos vamos por un infierno, que nosotros somos malos y que todo. No, ya nosotros éramos. Y ahora no somos. Ahora hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Va comprendiendo usted? Porque ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, ¿y cuáles son los deseos de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, lascivia, orgía, y pare usted de contar. Esos son deseos de la carne y por lo tanto una enfermedad humana. El espíritu es todo lo contrario. En el espíritu hay bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón, templanza,
paciencia. Estos son los frutos del Espíritu que también están en ti y son los que ahora te mueven. ¿Tú te mueves ahora por la carne o por el Espíritu? Por el Espíritu. Yo lo recibo. Es Pablo, el apóstol de gracia, quien nos muestra a Cristo y a este resucitado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque Cristo ya está entre nosotros y su aparición es evidente, como está escrito. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 11. Fíjate una cosa, mira lo que dice aquí. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Cristo. Y nos llamó con llamamiento santo. ¿Dónde están los llamados de Dios? Amén. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo bendito antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito. ¿Por la qué? ¿Y qué es una aparición? No es que lo puedas ver. Pablo iba camino a Damasco y se le apareció un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol. Lo rodeó a él y con los que iban con él. Se le apareció Cristo y le habló, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué todavía están esperando a Cristo? Porque no conocen la verdad. Pero a nosotros se nos ha concedido conocer esta verdad. ¿No debiéramos nosotros entonces de ser agradecidos con el privilegio que tenemos las primicias del Espíritu Santo, que está en nosotros, que hoy se ha manifestado aquí entre nosotros? Mira cómo está escrito. Dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy constituido predicador, Pablo, apóstol y Cristo, maestro de los gentiles. Por medio de este evangelio se aparece Cristo. Por medio de este evangelio tú puedes reconocer a Dios y su manifestación en los seres humanos. Por eso se le llama el Dios viviente. Hoy debe decir Israel y el mundo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues nosotros somos los bendecidos. Pues yo soy, primero, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Y si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿de quién somos miembros del cuerpo de quién? De Cristo. Entonces Cristo está en vosotros. ¿Es lo que quiere decir o no es así? Amén. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces Cristo está hoy aquí. ¿Y cómo entonces lo puedo esperar? ¿Por qué voy a decir yo, Espíritu Santo, ven a mí? Si Gálatas 4:6, Romanos 5:5 dice que a nosotros nos fue enviado el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué voy a esperar al Espíritu Santo? Está en nosotros. Entonces tú tienes que aprender ahora a discernir entre la carne y el Espíritu y andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Fíjate esto. ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? Sí. Romanos capítulo 12, 4 y 5. Nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Segundo, templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17 dice que somos templo de Dios. Y que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y las estatuas, los baales. No hay ningún acuerdo. El templo de Dios santo es. No hay ninguna inmundicia. En el templo de Dios se manifiesta Dios o no.
Entonces no necesitamos ningún otro intermediario sino Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, no está Cristo en nosotros. O sea, que una palabra debe de bastar. Y ahí tenemos que poner nuestra fe. No necesitamos a nadie ni a nada más, sino la fe puesta en Cristo, Señor nuestro, que mora ¿dónde? O sea que nunca vas a estar solo. Nunca, jamás vas a estar sola. Siempre Dios está contigo. También está escrito que el Espíritu Santo está en mí. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 11 también. El Espíritu Santo está en mí. Gálatas 4, 6, Romanos 5, 5. ¿Está el Espíritu Santo en vosotros? Mira cómo está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Está o no está? Porque llega un momento de nuestras vidas en que flaqueamos nuestra fe. Llega un momento en que sentimos, ¿será que Dios no está aquí? No, siempre está. Pero Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, 5 al 11. En ese momento que tienes la leve tribulación momentánea, oye bien, leve, porque si todavía mueres, está la resurrección de los muertos. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra fe en Dios. En esa leve tribulación momentánea, ¿verdad? Se le llama leve porque va a pasar. Porque suele pasar rápido. Y así como Dios nos pone la prueba, también nos da juntamente con ella la salida. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Así que ¿está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, sí o no? ¿Está Cristo entre nosotros, sí o no? Si esto es así, confía entonces en Él y mantén tu fe y tu esperanza en el Dios invisible. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Y tengamos un cada vez y más excelente peso de gloria, portándonos menos mal, andando más por el Espíritu que satisfaciendo los deseos de la carne. Así que ¿dónde está el arca de Dios? En vuestros corazones. En vosotros está el arca de Dios. Que nadie te diga lo contrario. Tú eres un bendito, una bendita de Dios. Por lo cual hoy clamamos Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y las princesas de Dios? Usted sabe que usted es un príncipe y una princesa de Dios porque son hijos del Rey de Reyes. Si son hijos del Rey de Reyes, su título es príncipe y princesa. Así que yo, Miguel, príncipe de Dios, suplico al Dios de la gloria, o más bien, doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por la salud física, la salud económica, la salud moral y la salud espiritual de cada uno de ustedes. Y recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Vamos a hablar pronto de los ángeles, que Dios se los envió. No se vinieron solos, están contigo para cuidarte, protegerte y librarte de todo mal. Y hay de ellos si no cumplen eso que Dios les mandó a hacer. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vinimos a jugar aún a los ángeles. La gracia y la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Amén, lo recibo. Con los frutos de mis labios, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir.
También está escrito en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de nosotros pongamos algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que estén puestas de generosidad y no de exigencia ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Ángeles con todos ustedes, amada del Señor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos Sus hijitos, llenos de su gran poder. gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, Léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. cuando brilla más que el sol, Ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y mucha alegría, y arriba, papá. ay arriba y arriba, Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a lunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Desde el sábado bendito, bendito es el Señor Dios. Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es
es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¡Abba, Padre!